Paola Tinoco es escritora, editora y promotora cultural. Ha publicado un libro de cuentos, oficios ejemplares con una malicia muy apetecible para el lector. Y ha urdido numerosas antologías como Tríos, con todo lo que usted se puede imaginar, o De lengua me como un cuento. Es amiga, editora, promotora de escritores a nivel internacional. Con ella vamos a platicar hoy. Bienvenidos a Palabra de Autor, este espacio donde conversamos con escritores y hemos elegido en esta tercera temporada conversar con escritores nacidos a partir de los 70 para ver, tomarle un pulso a la escena literaria en México, a la escena editorial, para abrir una conversación donde usted se sume como lector a estas conversaciones. Y Paola Tinoco es nuestra invitada de hoy. Paola, bienvenida aquí a Muchas Palabra de gracias. Autor. Encantadísima de estar aquí. A mí me gusta mucho que tengamos esta conversación porque tú has participado del hacer literario desde varias trincheras. Escritora, pero también editora o curadora de libros, de antologías, has hecho propuestas, eres promotora de escritores y editoriales españolas y extranjeras, has organizado foros temáticos. Entonces, por todos lados estás construyendo una manera de estar en la literatura y de invitar a otros. Pero quiero empezar por el principio, no por la que tengo ahorita aquí enfrente, sino la que tengo ahorita aquí enfrente. ¿Cómo surgió? ¿En qué escenario? ¿Cómo era, digamos, tu familia? ¿O por qué empieza uno a leer y hay una inclinación con devoción al acto de la lectura? Es una pregunta hermosa, porque tengo que decir que yo crecí en una familia con muchos hermanos y atraer la atención de mis padres era hacer algo espectacular. Entonces, em, pues empecé a leer y escribir antes que que mis otros hermanos. Entonces, eso fue una manera de acercarme a ellos y me acuerdo que la primera frase que escribí fue, quiero una quesadilla. ¿De veras? Sí. O sea, no eres como los niños. Yo me acuerdo que mi hermana se privaba para que le hicieran caso. Tú no, tú te fuiste por el Yo lado escribí, intelectual. yo escribí y escribí eso y mi mamá se partió de la risa y dijo, ok, la niña quiere una quesadilla y la niña lo ha manifestado. Entonces me dieron una quesadilla. Y luego te dieron libros, o había libros Y en... luego sí, mi padre fue criado por judíos, entonces él leía obviamente muchos textos sobre el judaísmo y él no sabía qué darme porque se daba cuenta que yo quería leer muchas cosas, entonces me dio eso. Y ahora soy un experto en el judaísmo. Fíjate, Sí, él sin saberlo. Y cuando llega el momento de elegir la profesión o qué estudiar, tú estudias sociología. es correcto. ¿Tiene que ver con lo que haces? De alguna forma sí. Yo de pronto me di cuenta que era la carrera que tenía todos los flancos para crear un personaje. Porque tienes historia, psicología, desde luego la sociología, que nos hace percibir a los personajes como son en donde se desarrollan, ¿no? En donde hacen lo que sea que hagan. Y me pareció muy interesante. Entonces iba por comunicación y me quedé en sociología y yo creo que fue lo mejor que pude hacer para crear personajes. O sea, la sociología te sirvió de plataforma para la literatura. De hecho, ese libro, Oficios Ejemplares, es un ejercicio de sociología. De alguna manera son como historias de vida. Em, Fue mucho de observar, mucho de platicar con gente, pero de alguna manera es eso, son como postales de lo que pasa en diferentes segmentos de la sociedad. Incluida la de los escritores, porque yo bien recuerdo tu cuento, yo siento que ya es un clásico y que va a ser multiantologado, Esposa de escritor. Es que nadie las considera y son uno de los personajes más importantes de cualquier historia, en realidad, porque ellas son las que empujan, ellas son las que cuidan, ellas son las que hacen que el escritor no se vaya por los rieles. Y creo que es un gran personaje.
no hay esposo de escritora, ¿verdad? Que reúne esas características. Ya debería, porque ya conozco a uno y que me parece muy interesante, de una querida amiga nuestra. Muy bien. Fíjate que Oficios Ejemplares, ya que lo tocaste, a mí me parece un libro poderoso y me llama la atención. Yo no tenía idea de obviamente escribir es observar, es penetrar en la conducta humana y creo que cualquier profesión te da este callo de observación de otra manera que la vida cotidiana. Pero yo creo que Oficios Ejemplares es realmente un libro de cuentos muy sólido que te dio un lugar en la literatura, sobre todo en la cuentística. ¿Dirías tú que es así? Me enorgullece muchísimo que me lo digas tú, porque eres una cuentista que yo admiro. Digo, yo sé que eres escritora de otros géneros. También eres novelista. Estoy segura de que el ensayo se te da bien. Pero para mí el cuento es algo como... Quizás tiene que ver con los tiempos que corren ahora, ¿no? Y yo soy parte de eso. Entonces, es como tener una recompensa rápida, es como la internet. El cuento es eso. Es cierto. Entonces, a mí me hace muy feliz ver una historia redonda en poco espacio, aunque cueste años, porque esos cuentos no fueron de un mes. O sea, hay algunos cuentos que costaron 4 años, por ejemplo, ¿no? Me alegro que lo digas porque es importante subrayar. El lector a lo mejor lo lee rapidísimo. Lo lee en corto. Y no sabe que hay una decantación de tiempo porque cada cuento, que es un universo propio y cerrado, tuvo además su propio proceso para que sean estas piezas que se deslizan, casi, decía Bashevis Singer, que saciaban su su sensación de perfección. ¿Eso te da el cuento a ti? ¿Ves? Eso es lo que me fascina de platicar contigo. Tú citas a uno de mis grandes escritores, además de Bashevis Singer, David Bowie, que aunque la gente no lo crea, también era escritor. Claro, es como Patti Smith, que escribe y que acaba de confesar que más que la música, lo que le importa es la literatura. A mí me parece sensacional. Lo acaba de decir, si yo me tuviera que quedar con algo, me quedaría con la literatura. Exacto. Lo dijo hace nada, ayer. Pues nos seguimos quedando aquí con la literatura en palabra de autor. No se vaya, después del corte seguimos platicando con Paola Tinoco. Seguimos platicando con Paola Tinoco aquí en Palabra de Autor y justo estábamos hablando del cuento, de su fuerza y de los lugares. Yo recuerdo que coincidimos en una mesa de las que organizaba nuestro amigo Nacho Padilla en la Feria del Libro de Guadalajara, dedicada al cuento, donde tú leíste un cuento. Fue mi debut, porque fue el lanzamiento de mi libro, Oficios Ejemplares, y lo recuerdo con lágrimas en los ojos, te lo juro, porque Nacho Padilla es un cuentista que yo admiro mucho, lo sigo admirando, por eso hablo en presente, aunque él lamentablemente se nos fue, pero fue una experiencia maravillosa. O sea, estaba hablando con escritores que admiro y que de pronto me abrieron una puerta y me dejaron contar alguna de mis historias, ¿no? Estuvo muy bonito. Oficios Ejemplares fue apadrinado por él, diría yo, y lo extraño. Ay, sí, lo queremos mucho. Perdón, me ganó el sentimiento, pero hace falta. Pero porque de pronto además es que estamos en las ferias, tú sabes, somos familia en las ferias. Eso. En las ferias nos encontramos todos, nos queremos todos, sabemos a dónde vamos a comer, sabemos a dónde queremos ir. Y de pronto él ya no está. Claro, es un lugar del apapache porque trabajas en el año de manera caótica, intensa, solitaria y de repente aquí estamos, ¿no? Sí. Exactamente. Y es un momento importantísimo. Luego no nos encontramos en el resto del año, pero ahí nos abrazamos y nos queremos todos. Claro que sí. Y tú sabes bien de eso porque organizas y participas con propuestas muy interesantes en diferentes ferias, ¿verdad? Digamos que a ti te llaman, te dicen, Paola, danos una idea de qué hacer, ¿no? Y el quehacer para mí es juntar no solo buenos escritores, sino gente que se quiere. Porque de esa manera se crea un ambiente tan bonito que hacen de las ferias o de los festivales literarios algo entrañable. A mí me parece que eso es muy importante porque la gente lo percibe así.
si tú les muestras gente que está tensa, no quieren leer. Si tú les muestras gente que está contenta, que se agradan entre ellos, querida, tenemos nuevos lectores. Es cierto, es Y eso cierto. es lo que a mí me gusta y por eso lo hago. Porque además como que se comparte el afecto, porque el ejercicio de leer y de escribir tiene que ver también con la generosidad, con compartir. Y pienso que así como convocas mesas temáticas en muchas de las ferias y festivales, que por cierto hay muchos en todo el país, y eso es algo que debemos cacarear, ¿no? Qué bueno que haya ferias y festivales. No hay acción que sea suficiente para todo lo que hay que hacer por la lectura. Y pienso en que tú eres una curadora de propuestas muy interesantes. O sea, no solo escribes tus libros, sino lanzas ideas y convocas escritores. Y pienso en tu antología de escritores latinoamericanos, de cuento, ¿cómo? De lengua me como un cuento. Cuéntanos un poco de estas ideas de convocar, de convocatoria y de lectura. Primero que nada, soy muy lectora, pero muy lectora de cuento especialmente. Entonces, los escritores que yo convoco para mis antologías, esta fue de las primeras, de la que estás mencionando, y me fui sobre los escritores latinoamericanos que ya me estaban gustando y que todavía no eran muy conocidos. Después de esa antología, todos recibieron premios, me encanta. Digo, no es que sea por mi antología, quiere decir que ellos sí eran unos buenos escritores, ¿no? Y que tu olfato no está equivocado. Exacto. Alejandro Zambra, Wendy Guerra, Guadalupe Nettel, bueno, muchos de ellos ya con grandes premios internacionales y yo muy orgullosa de haberlos tenido en esta antología. Claro. Que además, tú sabes cómo es el mundo editorial, que es algo que espero que el próximo sexenio considere mejor, porque pagarle a la gente que escribe textos siempre parece como si fuera un favor y no, hay que pagarles lo que se merecen porque escribir es un trabajo. Igual que si van a dar una charla. Igual que todo. Claro, y eso de dignificar el oficio me parece muy importante. Es muy importante para mí. Y siempre lo has hecho y creo que esa figura que también eres de promotora, de una manera muy contemporánea, ¿no? Muy incluyente, generaciones diversas, ¿no? Entramos como a una especie de vagón de tren donde sabemos que van a pasar cosas buenas. Y Tríos, esta antología que hiciste también con una provocación, ¿no? Porque el otro cuento no era temático, la antología latina, pero en Tríos dijiste, Tríos, a ver qué se les ocurre, ¿no? Pensando en lo que se les ocurriera. Exactamente. Tríos, además, es muy entrañable para mí porque no solo pude conseguir a muchos de los escritores que admiro. Por ejemplo, el primero que tengo que mencionar, tengo que decir, es Alberto Barrera Tisca. Es uno de mis favoritos en el mundo y me encanta lo que escribe. Todos me gustan, pero a él nunca lo había tenido en una antología. Venezolano, es correcto. Y también fue una despedida de Anagrama, porque yo trabajé 15 años con ellos, la editorial se vendió y ahora ya no estoy con ellos, pero tengo mucho amor y mucho cariño, mucho respeto por Jorge Ralde. Es algo que nunca va a cambiar y que me siento muy contenta de haberme despedido de esta manera, con un libro dentro de su catálogo. A ver, estoy en Anagrama. Claro. Es lo máximo. Anagrama que nos trajo a escritores de otras lenguas al español y que nos dio una conversación diferente gracias a la posibilidad de lectura. Y hablando de lectura, antes de ir al corte, Paola, yo quisiera que nos dieras una probadita de tus oficios ejemplares, un fragmento. Paola nos leerá un fragmento de Cenicienta Humillada de su libro Oficios Ejemplares, Páginas de Espuma. La esposa del autor. No sería la primera vez que tuviera que pasar a buscarlo a una cantina o, sencillamente, a una calle cualquiera lejos de casa. Me llama y dice, güerita, no estoy nada bien. ¿Puedes venir a recogerme como el trapo inservible que soy? Mañana no te daré problemas, lo juro, pero ven por mí.
No puedo ni siquiera firmar la cuenta. Creí en su promesa solo porque sabía que la resaca lo mantendría quieto al menos por unas horas. Estamos aquí en Palabra de Autor platicando con Paola Tinoco, después de haber escuchado una probadita de el tono de este cuento, que es también un cuento favorito de muchos lectores. Y estaba yo pensando entre tus muchos amigos, en esta relación entrañable que tenías con, o que tienes, porque aunque no esté, tienes, con Sergio González Rodríguez y el plan Schroeder. Cuéntanos de este proyecto sui generis, DVD, libro. Sí, fue precisamente algo que Sergio era muy inquieto y me estás hablando de una de las personas más importantes de mi vida. Sergio González Rodríguez es no solo un gran escritor, es decir, hablo de él en presente porque su obra sigue aquí. Claro que sí. Entonces, Huesos en el desierto es un clásico, Anagrama. lo quise tanto y quise tanto los proyectos que hicimos juntos, por ejemplo, el Plan Forever, que consistía en no solo una gran historia escrita por él, sino música, video, y él quería hacer todo eso en un solo libro. Pero en esa época todavía no teníamos los ebooks por todo lo alto. Entonces fue un experimento muy interesante que yo quiero retomar, que estoy viendo con sus sobrinos, que son los que tienen los derechos, ¿no? Porque desde luego nosotros trabajamos juntos mucho tiempo, pero claramente hay que arreglar esto con alguien más. Pero es un libro que yo creo sigue siendo muy actual, incluso ahora que tenemos todos estos temas de la bisexualidad o de hay que respetar a la gente que tiene otra inclinación sexual, que es una parte muy importante del libro, y que ahora, por ejemplo, en el Mundial no nos dejan decir una palabra. Me parece terrible, pero Te tuviste que contener, ya noté. pero Sergio no se contuvo y la puso en el libro. Ok. Y me parece muy importante porque no tiene que ver con un insulto a nadie. Tiene que ver con algo que sale de las entrañas y que quieres decir en ese momento. Y es el contexto, ¿no? Claro. Es todo, no es un insulto. El mundial y todos los mundiales, ¿verdad? A mí me parece que es así. Pero bueno, es parte del plan Schroeder. Hay bisexuales, hay historias tremendas, hay kabuki. Es un libro que la gente tiene que conocer y que lamentablemente, fíjate qué curioso, tenemos un problema con las librerías y que es el robo de libros, lo cual me parece hermoso. O sea, sí la gente se roba libros La para gente leerlos. La gente Bueno, se si es para roba venderlos, libros quiere decir que hay para lectores. leerlos, desde luego. Y este libro tenía un formato que no era fácil. Entonces, cuando entró a las librerías, lo robaban y nos dijeron, no, no queremos este formato, dennos otro. Sergio ya no tuvo, lamentablemente, el tiempo para que planeáramos ese segundo formato, pero va a estar. Seguro. Yo estoy segura, yo estoy peleando por ello y es una gran historia y creo que es muy actual. No, y además esta mezcla ¿no? Lo músico, lo visual, yo me metí a YouTube y todavía ves ahí unas imágenes, está muy padre. Y hablando de mezcla, Paola Tinoco, editora, promotora cultural, escritora, también le gusta viajar y comer bien. ¿O qué te gusta además? Y la música, ahorita me estabas cantando ABBA, Bowie. Estaba, justo antes de llegar aquí, estábamos en un pequeño concierto con Bowie, porque aquí cerca de nosotros está Irving Welsh, que está hospedándose en mi casa. El y autor que de Trainspotting. Las mañanas son música. Y él es de la época de Bowie, él conoció a Bowie, y entonces, bueno, yo nada más me pongo pequeña y dejo que me enseñen. Y soy muy feliz escuchando eso. Y desde luego Bowie, por ejemplo, es una de los temas en los que hemos trabajado, por ejemplo, con la revista Marvin, que hace antologías basadas en músicos. Entonces hay una de David Bowie, hay una de Café Tacuba, por ejemplo, que es la más reciente, hay otra de Morrissey,
Y tú trabajas ahí activamente, ¿no? Y yo he puesto cuentos míos, pero además he apoyado en la edición de los libros. Sí. Y cuando vienen autores como Irving Welsh, como Lipovetsky, que me acuerdo que nos contaste, que lo paseaste, ¿qué les parece México? ¿O qué les parece México de la mano de Paola Tinoco? Pues ¿No? les encanta porque siempre los llevo a comer carnitas. No, bueno, es decir, los llevo a conocer el México que nosotros vivimos, ¿no? No se trata de un México que es solo ir a Bellas Artes, que desde luego es una maravillosa institución, es un gran edificio, pero ellos quieren conocer el día a día de nosotros, ¿no? Entonces, yo los llevo a los tacos de la esquina, sí, compramos cerveza en el Oxxo, Claro, qué sé yo, ¿no? como tú esperarías que te ocurriera cuando Sí. vas para allá, ¿no? Sí, porque se trata de que sepan cómo se vive acá, ¿no? Olvidémonos de un invento de México, que es lo que pasa mucho, de decir, bueno, pero es que nosotros somos Polanco o determinadas colonias, ¿no? Donde está todo lo bonito. No, yo les enseño lo duro también y a ellos les gusta. Sobre todo, por ejemplo, a Gilles Lipovetsky porque es sociólogo y a Irving porque le encantan los bajos fondos. Entonces, Me dijiste que lo llevaste a boxear. acaba de boxear, exactamente. Por algo su literatura. Paola, ha correcto. sido muy sabroso platicar contigo. Sé que preparas una nueva antología temática, que seguramente hay un libro bajo tu pluma, porque en el discreto encanto de narrar esta antología de narradoras de los años 70, hay texto. cuentos tuyos que no aparecen en libro, digamos. Es correcto. Entonces anda cocinando nuevo libro, ¿verdad? Pues es que en realidad los cuentos salen en el momento y de pronto a veces no pienso si van a ser para un libro, sino que me los piden para una antología y los doy. Y a mí me encanta tu apuesta por el cuento, este género provocador y cosechador de lectores y de experiencias estéticas y de vida. Gracias por estar aquí en Muchas Palabra gracias de por la Autor. invitación. Gracias a ustedes por estar en Palabra de Autor. Nos vemos en una próxima emisión. Aquello era casi un ritual desde hacía 3 años. Él bebía, la insultaba y los que estuvieran presentes en ese momento hacían como que no pasaba nada. Esta vez el pleito había sido en una de esas fiestas que ambos acostumbraban retirarse hacia la madrugada, pero Gabriela no soportó más allá de las 12 para salir furiosa diciéndose que sería la última vez. Se sintió estafada porque hasta el momento era solo la acompañante de aquel malacopa y no había ningún beneficio en ello. El trabajo que había prometido conseguirle cuando empezaron a salir nunca llegó y los contactos que aseguró tener para ayudarla a relacionarse eran fantasmas. Todo lo que podía esperar era una noche de sexo mediocre y la promesa de un vestido nuevo. A pesar de eso, Gabriela se quedaba con él